Bueno, jóvenes, el día de hoy entonces vamos a trabajar una temática que se llama permutaciones. Pero para abordar las permutaciones, primero es necesario que hagamos una aclaración entre lo que es una combinación y una permutación. Normalmente nosotros usamos la palabra combinación de manera descuidada, sin pensar en el orden en que llevan las cosas, y eso es importante para que aclaremos si es una combinación o es una permutación. Por ejemplo, cuando decimos que la ensalada de frutas es una combinación de manzana, uvas y bananas, no importa en qué orden se pone la fruta, es decir, es indiferente si yo pongo primero los bananos, si pongo después las uvas, después las manzanas, o puedo poner primero las manzanas, después los bananos, después las uvas, y sigue siendo una ensalada de frutas, ¿cierto? Acá no importa entonces el orden, esta es una combinación. Cuando yo digo, por ejemplo, que la combinación de la cerradura, es decir, de una chapa, la clave de una chapa o de un candado, es 472. Aquí sí importa el orden, porque no es lo mismo 472 que 724 o que 274 o 247, ¿cierto? Si queremos abrir una caja fuerte, por ejemplo, el orden importa, porque aquí en este caso tendríamos que ingresar primero el 4, después el 7 y por último el 2. Entonces, como acá sí se utiliza el orden, yo debo tener en cuenta eso para saber si es una combinación o es una permutación. Si el orden no importa, es decir, como en la ensalada de frutas, entonces estamos hablando de una combinación. Pero si el orden sí importa, entonces ya estaríamos hablando de una permutación. Quiere decir entonces que, por ejemplo, en una cerradura, en un candado de seguridad, en una caja fuerte, estaríamos hablando de una cerradura de permutación, por así decirlo. La clave importante es que en una permutación es una combinación ordenada, es decir, yo estoy combinando números, pero de manera ordenada. Clave para ayudarte a recordar, piensa en una permutación como la posición. La permutación tiene que ver con la posición. ¿Listo? Entonces, eso nos lo vamos a grabar para poder identificar las permutaciones. Ahora, hay dos tipos de permutación. Hay permutaciones con repetición y permutaciones sin repetición. Vamos a mirar las primeras, que son las más fáciles. Las permutaciones con repetición es como la cerradura, por ejemplo, de arriba. Yo podría escribir 3, 3, 3, o podría escribir 3, 2, 7, 3, 2, 3, o 5, 4, 5 otra vez. Es decir, se me permite repetir un número o una cantidad determinada, mientras que las permutaciones sin repetición no permiten, valga la redundancia, repetir el número. Ahora, las permutaciones con repetición son las más fáciles de calcular. Por ejemplo, si yo tengo n elementos, ¿cierto? Lo puedo elegir r veces, entonces las permutaciones posibles va a ser multiplicar ese n por n por n. ¿Cuántas veces? Pues las r veces que yo necesite. Ejemplo, si yo quiero que la cerradura de arriba, por ejemplo, tengo 10 números para elegir y lo puedo elegir, solamente puedo elegir 3 de ellos, entonces yo diría, bueno, yo puedo elegir para el primer número, para la primera clave, yo puedo elegir del 0 al 9, ¿cierto? ¿Cuántos números podría elegir entonces? 10 números.
Para el segundo número que voy a ingresar, nuevamente, yo puedo elegir desde el 0 hasta el 9, o sea, 10 números. Y para la tercera posición, puedo elegir nuevamente del 0 al 9, es decir, otra vez 10 números. Como la clave de nuestro candado tiene 10, tiene 3 números, entonces en la primera yo puedo elegir 10, en la segunda 10 y en la tercera 10. Quiere decir que ese 10 yo lo estoy repitiendo en 3 veces. Sería 10 elevado a la 3, o sea, 10 por 10 por 10. Quiere decir que me dan 1000 permutaciones, es decir, yo tengo 1000 posibilidades de elegir una clave para mi candado con solamente utilizar esos números. Ahora, que si la clave me piden, por ejemplo, que tenga 4 cifras, ya no 3, sino 4, entonces yo voy a multiplicar 10 elevado a la 4, es decir, 10 por 10 por 10 por 10. Ya no me daría 1000, sino 10.000. Muy bien. Ahora, esa fórmula se reduce en esto. N a la R. ¿Quién va a ser N? El número de cosas que yo puedo elegir. Entonces, si yo puedo elegir solamente del 1 al 5, esta N va a ser 5, porque yo puedo elegir el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Y si me dicen, mira, la clave de tu candado solamente va a tener 2 números y puedes combinar del 1 al 5, entonces esta N nuevamente puede ser 1, 2, 3, 4 o 5, o sea que esta N es 5 y esta R va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque solamente mi candado va a tener una clave de 2 dígitos. Es decir, que R es las veces que yo puedo elegir. ¿Listo? Ahora, vienen unas permutaciones que son sin repetición. Estas permutaciones, como su nombre lo indica, entonces yo no podría repetir el número que estoy eligiendo. Vamos a mirar este ejemplo. Dice, ¿cómo podrías ordenar 16 bolas de billar? Cuando yo tengo 16 bolas de billar, ocurre que yo puedo, en la primera posición, tomar ¿cuántos números? 16, porque yo puedo tomar el 1, o el 2, o el 3, o el 4, el 5, es decir, puedo tomar 16 posibilidades. Pero cuando yo ya cojo aquí, en la primera posición, una bola, para la segunda posición, ¿cuántas me van a quedar? 15, porque se me va a ir reduciendo cada vez una posibilidad. Entonces, aquí me quedan 15 posibilidades. Ya para la tercera bola que yo vaya a seleccionar, me quedan ¿cuántas posibilidades? 14. Y así sucesivamente. Entonces, en la primera elección tengo 16 posibilidades, en la segunda 15 posibilidades, en la tercera 14, etc. El número de permutaciones que yo puedo hacer es esta cifra grande que estamos viendo acá. Miren la cantidad de posibilidades que yo puedo tener para ordenar o para seleccionar esas 16 bolas de billar. Bueno, ahora, puede que nosotros no queramos elegir las 16 bolas, sino solamente 3 de ellas, ¿sí? Entonces, en la primera posibilidad, ¿cuántas vamos a tener? 16 opciones. En la segunda, 15. En la tercera, 14. Y paro ahí. ¿Por qué? Porque solamente vamos a escoger 3 de ellas. En el ejercicio anterior,
teníamos la opción de escoger, de ordenar las 16, pero aquí yo solamente quiero ordenar 3. Entonces, ¿cuántas opciones voy a tener? 3.360. Es decir, 3.300 maneras diferentes de elegir esas 3 bolas de billar entre las 16 que tengo. Matemáticamente, utilizamos una operación que se llama función factorial. Esa función factorial es una síntesis o un resumen de esto, de multiplicar 16 por 15, por 14, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo simbolizo? Con un signo de exclamación, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser, por ejemplo, 4 factorial? El 4 factorial es multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. Me devuelvo multiplicando todos los números anteriores. Entonces, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 1, 24. ¿Qué es 7 factorial? Es multiplicar desde el 7 todos los números anteriores. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, y eso me da un total de 5.040. ¿Y qué va a ser 1 factorial? Simplemente 1. Muy bien, entonces teniendo ya la idea de lo que es el factorial de un número, elegir las bolas de billar es tener 16 factorial. Y me da esta cifra grandota que veíamos en la parte de arriba. Pero si yo solamente quiero elegir 3, tengo que dejar de multiplicar a partir del 14. ¿Cómo lo escribimos? Entonces, multiplico 16, que es la primera opción que tengo. Luego me quedan 15 opciones y luego 14 opciones. Entonces, estoy desechando de acá hacia adelante. Es decir, yo debo dividir entre 13 factorial para poder desechar 13 por 12, por 11, por 10, etcétera, etcétera. Y que me dé este resultado final. Ahora, ¿cómo resumimos esto que les acabo de mostrar en esta parte? Sería 16 factorial dividido entre 13 factorial. Sandra, ¿por qué entre 13 factorial? Porque usted tiene un total de 16 bolas, pero usted solamente va a elegir 3. O sea que a estas 16 usted le va a restar 3, le quedan 13. Entonces ese 16 factorial lo dividimos entre 13 factorial. Y de ahí me queda que es 16 por 15 por 14, porque estas cantidades se van a ir cancelando, ¿cierto? ¿Cómo escribimos esa fórmula? N factorial dividido entre n menos r factorial. No se enreden acá, porque aquí simplemente está escrito de manera simbólica. ¿Qué es n? Las posibilidades que usted tiene, ¿sí? Los elementos que usted tiene en total para elegir. Y r es las veces que usted va a seleccionar, a escoger. Entonces, nuevamente, en nuestro caso, como yo solamente iba a escoger 3 bolas, al total de bolas que son 16, le resto 3, que son las que voy a elegir. Entonces, 16 menos 3 me da 13. Entonces, acá sería el 16 factorial dividido 13 factorial. ¿Cómo me queda entonces el resultado? Esta cifra súper grande, que ya sabemos que sale este 16 factorial, es multiplicar 16 por 15, por 14, por 13, por 12, etc. Y el 13 factorial, nuevamente, es 13 por 12, por 11, por 10, etc. Cuando hago esta división, me da que es 3.360 posibilidades. Bueno, vamos a mirar acá entonces algunos ejemplos. ¿De cuántas maneras se pueden dar primer y segundo premio entre 10 personas?
Entonces, ¿quién va a ser para mí n? 10. Y como estoy hablando de primer y segundo puesto, es decir, que yo voy a escoger dos posiciones, ¿cierto? Voy a escoger dos posiciones, la primera y la segunda. A este 10 le resto 2. Entonces me quedaría como lo tenemos acá, 10 factorial dividido entre 10 menos 2 factorial. 10 menos 2 es 8 factorial. El resultado final entonces va a ser 90. Es decir, que hay 90 formas de que 10 personas lleguen en la primera y segunda posición. Hay 90 formas posibles. Muy bien, chicos, entonces espero que hayan comprendido el concepto de lo que es permutaciones para poder desarrollar la guía que van a trabajar a continuación. Vamos a mirar aquí también otros ejemplos. Calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones sin repetir elementos. Entonces, ya tenemos claro que no vamos a repetir elementos, por lo tanto, estamos hablando de una permutación. ¿De cuántos elementos? De 6 elementos. Y obviamente los vamos a tomar de a 6. Entonces sería 6 factorial. En este caso sería multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y me da 720 formas de calcular esos 6 elementos. El segundo ejemplo dice, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de 8 butacas? Nuevamente, entonces, entran todos los elementos. 8 personas. ¿Importa el orden? Sí, como importa el orden, es una permutación. Y no se repiten elementos. Simplemente 8 factorial. ¿Por qué 8 factorial? Porque yo voy a escoger los 8 elementos. Aquí yo no voy a escoger 1 ni 2 solamente, sino que voy a escoger los 8 elementos. Entonces hay 40.320 permutaciones. El cuarto dice, ¿cuántas formas diferentes hay de colocar a las letras A, B y C en 3 posiciones? Entonces, ¿cuántos serían para mí los elementos? Van a ser 1, 2, 3 elementos. Como no los voy a repetir a ninguno, entonces es 3 factorial. ¿Qué sería 3 factorial? 3 por 2 por 1, o sea, 6 posibilidades. Aquí observamos cuáles son esas 6 posibilidades. Yo puedo poner ABC, ACB, BAC, BCA, CAB o CBA. No hay más posibilidades de ordenar esas 3 letras. El quinto ejercicio dice, si tenemos a 3 elementos y queremos colocarlos en 2 posiciones, obsérvese que acá ya hay 3 elementos, pero yo quiero escoger 2 posiciones, ¿sí? Quiero escoger 2. ¿De cuántas maneras se puede realizar? Entonces, serían permutaciones de 3 elementos, escogiendo 2 posiciones, ¿sí? Entonces sería 3 factorial sobre o dividido 3 menos 2 factorial. ¿Qué es 3 menos 2? 1. Entonces esto sería 3 factorial dividido 1 factorial, que recordemos que 1 factorial es 1. Y 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que me da 6. Ahí entonces tenemos esas 6 posibilidades de colocar 3 elementos escogiendo 2 posiciones. En este caso, si tenemos las letras A, B, C, entonces sería AB
BA, AC, CA, BC y CA. Muy bien. Este sexto ejemplo, para que no vayan a pensar que lo vamos a dejar sin abordar, este sexto ejemplo quiero que lo revisen ustedes, lo traten de comprenderlo solos, y en el encuentro virtual que vamos a tener en la reunión, aclaramos si hay alguna posible inquietud con relación a este ejemplo. De todas maneras, la solución la encuentran acá. Aquí ya está la solución, solamente quiero que ustedes solitos traten de comprender esa solución. ¿En qué consiste la actividad que van a desarrollar? Entonces, aquí hay 5 ejercicios, todos son de permutaciones. Entonces, ustedes lo que se van a fijar es si son permutaciones con repetición o sin repetición, para saber el tipo de fórmula que van a utilizar para solucionar. El plazo y la forma de entrega, entonces van a tomar fotos de toda la actividad. Como siempre, recordemos que vamos a hacer transcripción de la guía en el cuaderno. Esto me permite a mí repasar conceptos y me permite ir afianzando también los procesos algorítmicos en la medida que los vamos solucionando en nuestro puño y letra. Y vamos a tomar foto de la solución también de los ejercicios, de su justificación. Van a enviarlos a este correo electrónico o al WhatsApp, que es donde venimos trabajando. Recuerden que las fotos deben enviarlas de manera nítida, que puedan ser legibles, identificando correctamente su trabajo, nombre completo, apellido y CLEI al cual pertenece. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Esta guía va desde el 24, el 24 vamos a tener una clase virtual para los que se puedan conectar el miércoles 24 a las 2 de la tarde. Aquí vamos a aclarar las dudas que se les presenten. Y recuerden que esta guía tiene una fecha de entrega hasta el 10 de julio, ¿sí? Que es la fecha límite. Va desde el 23 de junio al 10 de julio. Por favor, recordemos no dejar todo para último momento, para que tengamos tiempo de aclarar inquietudes, de hacer una buena revisión los docentes y hacer la correspondiente devolución en sus correos o en sus WhatsApp. Bueno, jóvenes, yo espero que hayan comprendido la temática y estoy muy dispuesta para que aclarar todas las inquietudes que tengan al respecto de la temática que acabamos de trabajar el día de hoy. Que tengan una feliz tarde.